Amados, amadas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pido al Señor que sea usándome en esta hora para traer palabra, para traer a través de la palabra de Dios consuelo, esperanza al pueblo de Dios que está inquieto. Estamos inquietos, así que Dios nos ayude en esta prédica. Yo previamente oré, así que vamos a ir directo a la palabra. Espero, amados, que se encuentren bien. Les envío un abrazo a cada uno en el nombre del Señor. No nos hemos podido ver y quizás va a pasar un largo tiempo sin que nos podamos ver. Pero tenemos la palabra de Dios. Me imagino cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas y deseando, deseando verlos, mandándoles esos saludos en el Señor, saludos afectuosos, diciéndoles que los amaba con un amor entrañable. Así que, amados, reciban de parte del pastor, de mi esposa, todas las bendiciones, un abrazo y que el Señor nos ayude a vivir estos tiempos. Hoy día he titulado el sermón Mis reflexiones sobre esta peste. Mis reflexiones sobre esta peste. Y va a ser una prédica distinta porque no voy a profundizar como lo hacemos habitualmente en la iglesia sobre un tema en el cual vamos a ir profundizando, sino que vamos a reflexionar porque tenemos muchas cosas que están pasando delante de nuestros ojos, muchos temas, y en prédicas futuras seguramente vamos a estar profundizando en un tema y nos vamos a adentrar en la palabra, pero hoy día va a ser una reflexión. Y quiero contarles que están pasando delante de nuestros ojos cosas que jamás habíamos visto y que incluso no nos imaginábamos que iban a llegar a pasar delante de nuestros ojos. Y eso a mí me da mucho gozo porque confirma la palabra de Dios, confirma lo que hemos venido predicando hace tanto tiempo en relación a los tiempos que estamos viviendo. Y la información es demasiada, por eso no quiero tomar una postura y profundizar en esa postura, porque tenemos demasiada información. Quiero más bien analizar el contexto de lo que estamos viviendo. Por un lado se dice que esto es una conspiración, que es una peste letal, que es un juicio de Dios, que es una pandemia mundial que fue provocado por la élite. Entonces tenemos muchas cosas, pero yo hoy día no quiero entrar en un debate, ni perder el tiempo en eso por ahora, porque tenemos una situación concreta delante de nuestros ojos y esa situación concreta es que estamos con pánico, es que estamos viendo cosas que no habíamos visto, vemos las noticias y vemos que están muriendo cientos de personas en Europa en un día. Vemos que la peste, la plaga, no tiene compasión. Entonces, este efecto, lo que sí es concreto, es que lo estamos viendo, que es real y que llegó a Chile. Y sobre eso quiero desarrollar mi sermón. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Primero, tenemos que entender y creer que somos la iglesia de la última generación. Eso sí lo puedo asegurar. Es mi postura como pastor, es nuestra postura como iglesia, y se ha predicado en muchas ocasiones. Nosotros, ¿cómo podemos enfrentar esta crisis? Sabiendo que somos una iglesia de última generación. Y si usted no lo está creyendo, amado, es el momento que usted empiece a creerlo. Empiece a creer que todos los sermones, que muchos sermones en estos últimos 3 años han sido de los tiempos del fin. Entonces,
lo primero que yo le sugiero, crea que somos una iglesia de última generación. Hay un culto que se llamó la última generación de la tierra y que citábamos a Israel. Desde el momento que Israel se constituye en un estado, empieza, según la palabra de Dios, a vivir la última generación de la tierra. Y eso es, amados, lo que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, creamos y entendamos que somos la última generación, que al leer el Apocalipsis nosotros estamos insertos en esas páginas, porque esa revelación de Dios se está viviendo hoy día. Y también que usted crea que vamos a ser la generación que va a ser parte, ¿cierto?, del retorno de Cristo. Y si no lo cree, empiece a orar para que Dios le dé, aumente su fe y usted pueda creer eso, amado. Pueda creer que somos esta iglesia del último tiempo, que estamos insertos en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 24. Mateo 24, si no lo busca no importa, lo puede anotar y después puede ver el video con calma. Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Del verso 3, voy a leer el verso 3, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte a Jesús, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, el engaño iba a ser una señal fuerte del último tiempo. Les dice: mirad que nadie os engañe. Y si usted ve claramente, hoy día prende la televisión y se va a dar cuenta que hay un engaño. Por todos lados se están hablando: acá yo tengo la verdad, acá es el camino, y los que conocemos la palabra sabemos que no es así. Dice Jesús en el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amada iglesia, y todo esto será, dice la palabra, principios de dolores. Entonces, la palabra de Dios, amados, nos indica que las señales que estamos viviendo, que tú y yo estamos viviendo, son principios de dolores. Y nosotros estamos insertos en esto. Para mí es un privilegio ser parte de la iglesia del último tiempo. Es un privilegio. Esto, amados, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque me siento parte de que al ver las noticias veo cómo la palabra del Señor se está cumpliendo. Entonces, estamos viendo, según la palabra, nos dice principio de dolores. Y habla la palabra, se la acabo de leer, de pestes y de hambre. Claramente estamos viviendo una peste distinta que está trayendo muerte a muchos lugares. Y hambre. La cesantía, amados, que va a venir es terrible, porque la cuarentena que se ha decretado en varios países, que seguramente en Chile va a llegar a ser una cuarentena total, va a significar que muchas personas pierdan sus trabajos y va a significar, como dice la palabra, hambre. Ahora, entiéndame bien que yo no quiero meter miedo con esto, no es mi intención. Yo quiero solamente reflexionar entre cristianos cómo vamos a enfrentar la crisis que nos tocó vivir en este tiempo. Y claramente vamos a lidiar con esta peste, y posterior a esta peste va a venir una recesión, una crisis económica mundial. Ahora, a través de esta recesión mundial, la élite del mundo, que está en la ONU, que está en el poder de este mundo, nos va a llevar a tres cosas. Una moneda única, que es la moneda del anticristo,
a la implantación de un microchip que es la marca de la bestia y a establecer el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se está estableciendo en distintos países del mundo. En Chile se está estableciendo. En Chile, Chile es uno de los países que la ONU tiene como prueba para establecer el nuevo orden mundial. Es decir, fronteras abiertas, eh, sacar el patriotismo, porque para seguir al anticristo no vamos a tener que estar sujetos a nuestra nación, a nuestra bandera. Va a ser un gobierno único, una religión única y un sistema mundial único, un nuevo orden mundial. Y para allá vamos, amados. Entonces, todas estas piezas se están moviendo en un rompecabezas que nos muestra, perdón, que el regreso de Cristo es inminente. Es inminente. Entonces, pídele a Dios, amados, amadas, que le dé sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Que el Señor nos dé sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Qué anoté de las noticias? Nos muestran muerte, destrucción, angustia, calamidad, desolación, hambre, pestes, pestilencias. Entonces, tenemos que prepararnos nosotros en lo que hemos sido ejercitados en nuestras vidas, que es la parte espiritual y que es la palabra de Dios. Este tiempo en casa, en cuarentena, nos debe servir para creer más en la palabra de Dios, para a través de la lectura de la palabra poder entender lo que se viene y para creer que somos la iglesia de la última generación y que estamos insertos en esto. Lo he predicado en veces anteriores, que hubo un sermón que se llamaba como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, como en los tiempos del justo que aflige su alma, en relación a Lot al ver el pecado, los justos encerrados en las casas, viendo cómo el pecado vive a rienda suelta en un mundo que no conoce a Dios, en un mundo que no quiere arrepentirse y en un mundo que ha sacado a Dios de la sociedad, de los colegios, de los gobiernos, etc. Por lo tanto, si nosotros creemos que estamos en tiempos de dolores de parto, primeramente vamos en esta cuarentena encerrados, vamos a tratar de hacer algunas cosas que anoté. Primero, arrepentirnos de nuestros pecados, claramente, para poder trabajar en nuestra salvación. Ponernos a cuentas con Dios, también que habla de nuestra salvación. Examinar nuestro estado espiritual. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Ordenar nuestra casa. Usted me pregunta, ¿qué es eso, pastor? ¿Cómo ordeno mi casa? Anoté 3 puntos. El primero, confrontando en amor a quienes están apartados de Dios. Dentro de su familia, usted tiene que orar primero y confrontar en amor y en la palabra a quienes se han apartado de Dios. Segundo, exhortar a los cristianos que están tibios. Si en su familia hay cristianos tibios, hay cristianos que llevan años yendo a la iglesia, pero que no se ve un mover espiritual fuerte, están tibios, se han ido desviando con doctrinas erróneas, con el humanismo, es el momento de que usted les hable, de que estamos en tiempo de dolores de parto y que es importante ver nuestra salvación. Y tercero, sacando los ídolos de nuestro hogar. Tenemos que limpiar nuestros hogares, sacar la idolatría, libros esotéricos, todo lo que que usted sabe que Dios no tolera. Limpie su hogar. Entonces, iglesia, es el tiempo donde necesitamos despertar. ¿Por qué? Porque caminamos en tiempos peligrosos. Como dije al comienzo, estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido y que algunos pensábamos por fe que íbamos a llegar a vivir. Y llegó el tiempo. Es como que la muerte está rondando
por fuera de nuestras casas, por sobre nuestro país, por sobre el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acciones de fe. Primera acción. Vamos a tomar una acción de fe. En el sermón anterior virtual, el devocional, hablamos de Hebreos 11 y de la fe. Vamos a tomar una acción de fe. ¿En qué consiste esta acción de fe? Vamos a derramar la sangre de Cristo sobre la puerta de acceso de nuestra casa. Éxodo 12. Éxodo 12 habla de la sangre del Cordero de la Pascua. Y yo le llamo, y me he atrevido a compartir esto, porque a través de la oración de la semana el Señor fue mostrando esto. Hemos predicado como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, y yo le agregaría, aparte de como en los tiempos del justo que aflige su alma, como en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque el Éxodo nos describe lo que Dios le instruye a su pueblo cuando venía el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, varones. Eso está en Éxodo 12. Recuerde que prefiero que usted vaya anotando por el tiempo y que después ya lo pueda hacer a nivel de familia, revisar los versículos. En el verso 1 de Éxodo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, me salto, al verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Me salto al verso 12. Dice Dios, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses con minúscula de Egipto, porque yo soy el Señor. Verso 13, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Dice Dios, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Lo comparto, amados, para que hagamos esa acción de fe. Nosotros no lo hemos hecho aún en mi casa, pero a contar de hoy día en la noche, de este día domingo, a contar de mañana, lo vamos a hacer por fe. Dice los versículos que leí, tomarán de la sangre, por lo tanto, es una acción, ¿ya? La sangre verdaderamente fue utilizada en el Éxodo, no fue algo, fue algo real, ¿ya? La sangre no llegó por sí sola a los dinteles de las puertas. Los israelitas la tomaron y la pusieron sobre los dinteles de las puertas. Entonces, la fe consistía en la aplicación práctica de la sangre. La sangre será señal en vuestras casas. Ojo, era la sangre, no era la pertenencia del judío a su pueblo. Dios no le dijo, por ser ustedes judíos, se van a librar del juicio. Dios los llamó a tomar una acción, la sangre, los dinteles. Entonces, la señal era únicamente la sangre. Si un israelita no hubiera aplicado esa sangre a la puerta de su casa, habría caído bajo el juicio, al igual que los egipcios. No había distinción. Cuando vea la sangre, dijo el Señor, por lo tanto el israelita debía tomar la sangre y en un acto de fe la debía untar en los postes de la puerta y luego debía retirarse al interior de su casa. ¿No les suena conocido? Los israelitas permanecieron en el interior de sus casas mientras el ángel de la muerte ejecutaba el juicio.
Y una vez que ellos pusieron y aplicaron la sangre en la puerta, ya no importaba si el israelita veía la sangre, si había hecho todo bien, todo eso ya no importaba. Lo único que importaba era haber puesto la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre se sobreponía a toda duda, a toda inseguridad y a todo miedo. Por eso, iglesia, quise poner como en los tiempos de Moisés. Y quiero desafiarte a que hagamos esa acción, a que tomemos aceite en un vasito, a que vayamos a la puerta principal de acceso a nuestra casa, a que como familia oremos y apliquemos el aceite en el marco de la puerta y oremos para pedir espiritualmente, por fe, por una acción de fe, que Dios nos proteja de la peste destructora. Estoy seguro de que una acción de fe agrada el corazón de Dios, porque nosotros nos movemos por fe. Y es importante, a mi juicio, que hagamos esa acción de fe. Había en ese tiempo en los israelitas debilidad, temor, incapacidad. ¿Les suena conocido? Hay hoy día, aún en la iglesia, y con justa razón, temor al futuro, temor a la provisión, temor a no perder a alguien que amamos, temor a que de pronto el virus entre en una casa, temor a estar encerrado en una cuarentena que no sabemos si va a ser 15 días, si van a ser 30 días, si van a ser 60 días. Estamos con temores y eso no nos debe avergonzar, porque para eso llega la palabra de Dios, para alentarnos, para corregirnos, para prepararnos para lo que viene. Dios le dijo a los israelitas, no le dice cuando yo te vea a ti, le dice cuando vea la sangre. Eso habla de nuestra debilidad. Habla de que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo, que nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, porque es lo único que nos va a salvar de la peste destructora. Es lo único que nos va a salvar del pánico, de la angustia, del miedo, del temor y de la depresión. ¿Por qué? Porque los días son difíciles, amada iglesia. Pero si tú un día recibiste a Cristo por fe como Salvador, como Señor de tu vida, Él habita en ti y la sangre de Cristo te cubre. El pastor José predicó hace poco que los cristianos podemos morir. Sí, podemos morir. ¿Nos podemos enfermar? Sí, nos podemos enfermar. Pero eso nos lleva con mayor razón a tomar una acción de fe para confiar en la providencia divina, en que el Señor nos va a cubrir con la sombra de sus alas, bajo la sombra de sus alas, de que es un tiempo distinto, es un tiempo donde nuestra fe está y va a ser puesta a prueba, amada iglesia. Por lo tanto, Dios no le dice al israelita, cuando te vea voy a pasar de largo, sino le dice cuando vea la sangre. El Dios vivo dijo, cuando vea la sangre pasaré de largo y te voy a cuidar. Por lo tanto, era la sangre el que marcó la diferencia. Y es hoy día, iglesia, la sangre de Cristo la que va a marcar la diferencia entre quienes son salvos. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de morir en la peste, estoy hablando espiritualmente. Va a marcar la diferencia entre quienes son salvos y quienes no van a ser salvos. Quién va a llegar al reino y quién no va a llegar al reino. Cuando Dios miraba esa sangre, no veía al israelita pecaminoso escondido en la casa detrás de la puerta marcada con la sangre, sino que miraba la sangre y con eso, en cierto sentido, a una persona intachable. Por eso quiero una acción de fe, donde Dios no vea al débil, donde Dios no vea todas nuestras inseguridades, sino que Dios vea que por una acción de fe marcamos con aceite los dinteles en los marcos
de la puerta de nuestra casa para decir, este hogar le pertenece a Jehová, este hogar le pertenece al Señor, y no importa lo que pase, porque Él es el Dios, Él es el Rey de nuestras vidas. Así que, amado, lo que Jesús es para nosotros tiene una repercusión en la eternidad. Y eso es lo que importa al cristiano. Se ha dicho muchas veces que somos peregrinos en la tierra. Somos peregrinos, estamos de paso, estamos construyendo en la tierra nuestro hogar celestial. Por eso vamos a tomar una acción de fe. Y quiero que cada familia lo haga. En la familia donde haya un varón, un sacerdote del hogar, que sea el sacerdote el que ore y el que unja con aceite, el que ponga, el que aplique el aceite en los dinteles de la puerta. Y si tú estás solito o vives solita, hazlo tú, con fe, ora en la puerta principal, en la puerta de acceso a tu casa, aplica el aceite y di que el Señor cubra esta casa, que el Señor nos libre de la plaga destructora, que la enfermedad pase de largo, que este virus pase de largo, porque en este hogar viven hijos de Dios que fueron lavados, que fueron comprados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, mi reflexión, como se titula este sermón, es que hoy día las iglesias están llenas de cristianos que no creen. Está llena. Usted se junta socialmente con cristianos, pero ve que estas cosas no se hablan porque ni siquiera las creen. Porque sus ojos se han ido hacia otras cosas. No digo que hay cosas que son malas, pero el Espíritu Santo te hace discernir los tiempos. Y si tú tienes la capacidad de discernir los tiempos hoy día, te vas a dar cuenta que no es tiempo para estudiar hebreo. Hoy día ya no vale el hebreo porque Noé está poniendo el último clavo en el arca. Y vas a saber hebreo, pero te vas a quedar fuera del arca. No es el tiempo de coquetear con el mundo. No es el tiempo de tomar posturas políticas. No es el tiempo de tomar causas sociales. Es el tiempo de venir a los pies de Cristo. Es el tiempo de con valentía decir, Señor, yo te necesito. Lávame con tu sangre. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo, iglesia. Es el tiempo de preguntarte, ¿seré salvo de la ira de Dios? ¿Seré salvo de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra? Ese es el tiempo. No es el tiempo de seminarios. No es el tiempo de debates teológicos. Porque por estar preocupado de debatir una teología, te puedes quedar fuera del arca y no ser salvo. Por eso te hablo, iglesia, y le hablo a los cristianos que llevan tiempo. Crean, apliquen la fe, lean Hebreos 11. Como dije anteriormente, una prostituta que no tuvo ningún instituto bíblico, que no escuchó nunca un pastor que le hablara un sermón potente. Solamente le creyó a una persona que le dijo, esta será la señal para que tú y tu casa sean salvos. El cordón de grana. Y ella puso ese cordón. Esa es fe. Esa es fe. Esa es la fe que tenemos que aplicar en el último tiempo. La fe que mueve la mano de Dios. La palabra dice en Isaías 41:10, anótelo, no lo busque, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra, tómala en tu corazón, hazla viva. Dice que no temas en este tiempo porque, dice el Señor, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Con recesión económica,
con cesantía siempre te voy a ayudar, porque si alimento a las aves del campo que no trabajan, con mayor razón te voy a alimentar a ti. Por eso saca el temor a la provisión, amado, sácalo. Dios va a proveer. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios proveedor. Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Entonces, cuando dejamos que entre el temor, cuando sacamos el temor, entramos y nos alineamos con los propósitos de Dios. Y Dios tiene propósitos de vida eterna para nosotros. Por lo tanto, yo te desafío hoy día, pese a los tiempos que vivimos, a que trabajemos para no dejar que el miedo tome el control de nosotros, porque el temor incluso debilita el sistema autoinmune. Nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios y rogarle a Dios que quite el temor de nuestras vidas. Y para eso vamos a estar tiempo en la palabra de Dios. Nuestra oración va a ser que el miedo no nos saque de la realidad de Dios. Nuestra oración va a ser que ningún mensaje del mundo que veamos en las noticias cambie lo que la palabra de Dios habló un día a tu vida o está hablando hoy día a tu vida. Que la realidad del mundo no quite la realidad de Dios que está en ti. La palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, anótelo, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luchemos por eso. No somos perfectos. ¿Sentimos temor? Sí. ¿Siento temor? Sí. Pero que nuestra oración sea eso, que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio empiece a trabajar en nuestras vidas para enfrentar lo que viene. Y mi consejo, amada iglesia, es que esto sea día a día. No nos vayamos a lo que va a pasar en un mes más. Vamos viviendo hoy día y mañana, con la nueva misericordia que Dios va a tener para nuestra vida, vamos a enfrentar el día de mañana. Esto es día a día, paso a paso, paso a paso. Tenemos que ir de fe en fe, de fe en fe. Entonces, para mí el estar encerrados va a ser un privilegio para el pueblo de Dios, porque va a ser en ese tiempo a solas con Dios, donde vamos a estar más tiempo en la palabra, donde nos vamos a mirar con nuestros familiares, donde vamos a orar juntos, va a ser el tiempo donde Dios va a abrir nuestros ojos espirituales, donde Dios nos va a permitir comprender en mejor forma su palabra, donde va a sacar las dudas a los que caminan en Cristo y siguen dudando. Será en la cuarentena donde Dios nos preparará para enfrentar lo que viene. Y esa será la diferencia con quienes no tienen el privilegio de conocer a Dios. No van a ser preparados. Tú y yo vamos a estar preparados. Así que ese es el mensaje, iglesia. Voy a adelantarme un poco al sermón para llegar a la segunda acción que quiero tomar. Hoy día usted sabe que quien reina en el mundo es el maligno, el príncipe de la potestad del aire, y ese príncipe de la potestad del aire está cumpliendo sus planes a la perfección, está destruyendo el mundo. En muchos países del mundo se están haciendo esfuerzos sobrehumanos para salvar a los vivos. ¿Eso está bien? Sí, está bien, me parece perfecto. Pero la mayoría de los países en que están aplicando esto estuvieron de acuerdo en una cultura de la muerte. Asesinaron a los que aún no nacen. En la mayoría de los países, amados, donde se ha legalizado el aborto, donde han estado de acuerdo el Parlamento en totalidad o con muy pocas excepciones, se está tratando de salvar vivos. Y Dios les dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No son ustedes los que aplicaron la cultura de la muerte?
¿No son ustedes los que han asesinado a millones de niños que ni siquiera alcanzaron a abrir su boca? ¿No son ustedes los que están legalizando leyes que van contra mi palabra? Por lo tanto, iglesia, la palabra de Dios nos va a guiar. Apocalipsis 21:8, para los que están anotando, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde en azufre. Hay litros y litros, amados, de sangre que está pidiendo y clamando justicia. Sangre del aborto, consecuencia del aborto. Y Dios le está diciendo hoy día al mundo, ¿por qué no pueden salvar a los vivos? ¿Por qué se esfuerzan 24/7 salvando a los vivos y no lo pueden hacer? Porque un simple virus está trayendo mortandad. Por eso los cristianos podemos reflexionar en eso, porque Dios se revela y sabemos cuáles son los tiempos, que estamos en dolores de parto. Por eso, iglesia, solamente tenemos que tomarnos de Cristo. Y yo pienso que Dios a través de su palabra hoy día nos está hablando. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de las plagas de Egipto. Ese Dios hoy día está observando el mundo, está interviniendo el mundo para llamar en el último llamado, en el llamado de medianoche, a quienes van a ser parte de la iglesia que va a ser redimida, quienes van a ser parte de la iglesia que va a ser rescatada, de la iglesia que va a ser arrebatada. Ese es un llamado urgente, es un llamado de medianoche. Y te lo dice el mismo Dios que le habló a Moisés, el mismo Dios que llamó a Abraham, el padre de la fe, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no el Dios humanista, el Dios de la Biblia. Ese Dios te dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Él puede y Él quiere tomar nuestra ansiedad, y Él está capacitado para hacerlo. Solamente debemos orar y llevar esa ansiedad a Él, delante de Él, postrarnos delante de Él, para que Él tome esa ansiedad, y Él lo va a hacer. Quiero llegar a la última acción para terminar. La segunda acción que vamos a hacer, la segunda acción de fe, vamos a utilizar en estos tiempos el poder de la alabanza. Vamos a utilizar la alabanza contra esta peste, contra esta plaga o contra este juicio, como usted quiera llamarlo. Dios quiere una acción de fe. Dios quiere hogares cristianos que alaben. Deben haber hogares cristianos que llevan años insertos en una iglesia y que nunca han cantado una alabanza juntas como familia en la casa. Llegó el tiempo de hacerlo. Este encierro, esta cuarentena va a permitir que tú y tu casa puedan adorar juntos a Dios, puedan rendirle su corazón. Hay un ejemplo en la palabra, anótelo, segunda de Crónicas 20, donde hay una victoria por medio de la alabanza, y con esto voy a terminar. Hay una victoria por medio de la alabanza. Eso está en segunda de Crónicas. Voy a ir leyendo algunos versículos, ¿ya? Y les voy a leer el contexto para que usted lo pueda entender. Cuando Dios permitió una gran victoria al pueblo de Israel contra los moabitas y amonitas, después de haber comenzado a alabar en el momento de enfrentar unos enemigos terribles y poderosos. Humanamente Israel no podía luchar contra pueblos guerreros, pero cuando Dios le dijo, alaben,
Israel obedeció y vio la mano de Dios levantarse en su favor, y sus enemigos fueron totalmente derrotados sin levantar siquiera una espada. Ese es el poder de la alabanza. Lo voy a leer, verso 14. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos, iglesia, que cantasen y alabasen a Jehová. Y nos dice el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dos desafíos, amada iglesia, dos acciones de fe para estos tiempos de dolores de parto. Vamos a ungir con aceite los marcos de las puertas de nuestras casas y vamos a tener tiempos de alabanza y de adoración como familia, donde tú derrames tu corazón, donde puedas cantar. ¿Cuántas canciones que hemos cantado juntos en la iglesia? Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Algo sucede cuando levanto mis manos, cuando estoy cantando a Dios. Hay un himno que me encanta, le llaman Guerrero. Ese Dios le dio victorias a sus pueblos en la alabanza. Dice, fue cantando y otras veces gritando a viva voz a su Dios. Que ese Dios sea, amado, el que te haya hablado esta mañana, el que haya hablado a cada uno de nuestros corazones. Vamos a concluir con una oración este tiempo. Que Dios te bendiga. Un abrazo, un cariñoso abrazo de parte de este servidor, de parte de mi esposa. Y vamos a estar conectados. Gracias a Dios por el internet. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, que esta palabra permite que llegue a toda tu iglesia, Señor. Permite que esta palabra quede plasmada en nuestros corazones, Señor. Que sea un tiempo de victoria, un tiempo maravilloso. Cubre, Padre, a toda la familia de la fe y a sus familias representadas en ellos de toda plaga, Señor. Que la muerte, que el ángel de la muerte pase de largo, Señor, que no nos toque a nosotros ni a nuestras familias. Padre, cúbrenos con la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias, Señor.